Hola, ¿cómo estás? Ahorita vamos a empezar con temas de química, entonces voy a hacer este video de términos muy generales o conceptos muy generales que tienen que ver con esas palabras que en ocasiones empiezan a causar problemas para entender temas un poco más específicos más adelante. Dentro de estos temas generales o dentro de estas palabras, la primera o la que más nos interesa sería esta de sustancia química. ¿Qué es una sustancia química? Pues básicamente se refiere a una sustancia química, a la materia que tiene ya una composición definida, pero esta composición tiene que ser una composición química a partir de moléculas o de átomos. Pero ahora sí, ¿qué demonios es una molécula y qué demonios es un átomo? Esto es algo que normalmente a mucha gente le empieza a causar confusión. Y después de todo esto, ya que sabemos que una sustancia química está hecha por átomos o moléculas, o las dos básicamente, eh, hay que tratar de definir lo que es un elemento y lo que es un compuesto, porque estas palabritas son las que normalmente empiezan a causar una serie de conflictos. La palabra elemento, la palabra compuesto, son cosas completamente diferentes a lo que son los átomos y las moléculas. Sin embargo, creo que lo más importante o lo más eh, rápido de definir va a ser esto de átomos y moléculas. ¿Qué es un átomo? La palabra átomo viene del griego, y lo voy a poner acá con la parte de generales, del griego a, que es una negación, y de la palabra tomé, no lo estoy escribiendo con letras griegas, que significa cortar. Si yo junto que algo no se puede cortar, entonces estoy utilizando un concepto que es de indivisible. Que es indivisible, que no lo puedo dividir en ninguna parte, no lo puedo romper en más pedacitos sin que pierda esas propiedades. Ahora bien, en general, un átomo es la partícula más pequeña que mantiene ciertas propiedades. Existen átomos de muchos tamaños. Yo hice aquí unos ejemplitos con unas bolitas de diferentes tamaños, las saqué a partir de monedas. Monedas de 1 peso, de 2 pesos, de 5 y de 10. Estas pequeñas bolitas básicamente podrían solas representar un átomo. No me voy a meter ahorita con la parte que tiene que ver con los modelos atómicos. Solo quiero que entiendas lo que es un átomo. Un átomo puede ser una partícula pequeña por su tamaño, por la cantidad de órbitas, y eso lo veo más adelante en otro momento. Puede ser un poquito mayor, puede ser intermedio, y esto va a depender de la cantidad de partículas que van a conformar ese átomo. Esas partículas las conocemos como protones, que tienen carga positiva, neutrones que no tienen ninguna carga y electrones que tienen una carga negativa. Esa forma de conocerlo lo tienen todos. Este va a tener cargas positivas, negativas y neutras, positivas, negativas y neutras, positivas, negativas y neutras. Sin embargo, son de diferente tamaño, porque al final de cuentas, este puede tener pocas de esas partículas, este puede tener un poquito más, esta tiene mucho más que la primera, pero esta cantidad de átomos perdón, de partículas subatómicas es lo que hace que cambie el tamaño, el peso o la cantidad de materia que está, o del espacio que está ocupando esta materia. Ahora bien, un átomo es una de estas cosas solitas. ¿A qué se refiere el término de átomo? Pues a una sola de ellas. Tenemos también otro concepto que es el de molécula. Y una molécula es un conjunto ya muy definido de estos átomos. Yo podría tener moléculas que están formadas por el mismo átomo, por el mismo elemento, solamente dos átomos juntos. Puedo tener compuestos formados por tres elementos, por tres átomos, perdón, para formar este elemento que sería un ozono. Esto podría ser a lo mejor hidrógeno, pero también aparte de estar puros, podría yo tenerlos mezclados. Yo podría tener tal vez un átomo de oxígeno
junto con 2 átomos de hidrógeno, formando una molécula de 3 átomos de 2 tipos, 2 hidrógenos más un oxígeno. Esto ustedes, bueno, tú lo puedes conocer como agua. Entonces, una molécula siempre va a ser una agrupación bien definida. Yo podría tener varias de estas moléculas agrupadas en diferentes lugares. Yo podría tener también varias moléculas de ozono que estaban por ahí. Y al final de cuentas, esta molécula y esta molécula van a mantener su proporción y yo puedo ir aumentando el número de ellas. Cuando aumento el número de ellas, estoy aumentando la cantidad de masa. ¿Qué pasa con el agua? Pues aquí tengo 2 moléculas de agua. Aquí tengo una molécula de hidrógeno. Yo podría tener tal vez un átomo intermedio, no importa cuál sea, pero podría tener moléculas de 2 átomos. O, en el caso, por ejemplo, de algunos ácidos, si a mí se me ocurriera tratar de hacer un ácido, a lo mejor yo podría tener un ácido cualquiera, ácido, vamos a quitar esto para que no te confundas, pero podría ser un ácido normal y estoy haciendo las moléculas de forma aleatoria. Un ácido tal vez ya tenga 4 átomos o puede tener 6, o puede ser una sal binaria, puede ser un óxido, puede ser muchas cosas, puede ser un hidruro, puede ser cualquier tipo de elemento químico. Entonces, lo importante es entender que un átomo siempre va a encontrarse solo, es la parte más chiquita que va a mantener ciertas propiedades. Las propiedades, pues digamos que las mantuve de forma por colores, no importa cuáles colores, ¿no? Pero en el caso de una molécula, yo ya puedo empezar a agrupar moléculas a partir de 2 átomos, a partir de 3 átomos, o pueden ser moléculas muy grandes, como una proteína, o bueno, estas biomoléculas que se llaman proteínas, que son básicamente moléculas que tienen cientos de átomos en una sola estructura. Hasta ahí, este concepto de átomo, de molécula y de sustancia química. Pero, además de todo esto, las sustancias químicas, y esto lo voy a dejar aparte, se pueden clasificar en varios tipos. Una sustancia química dentro de una de las clasificaciones, la sustancia química va a ser considerada como una sustancia, voy a poner solo la abreviatura de sustancia, simple, pura, es lo que hice aquí cuando hice 2 átomos de un solo tipo, cuando hice 2 átomos de un solo tipo, o cuando hice 3 átomos de un solo tipo. Eso es una sustancia simple pura. Dentro de esta clasificación puedo tener sustancias compuestas puras. ¿Qué es una sustancia compuesta pura? Pues lo que había yo comentado de tal vez eh, una molécula de, ya ni me acuerdo con qué las hice, pero vamos a suponer que era esta, de agua. Es una sustancia compuesta porque tiene 2 elementos diferentes. Una sustancia compuesta pura porque tiene 2 o más elementos diferentes. Podría ser algo así y de todas formas serían sustancias compuestas puras. No importa, pero tengo la mezcla de 2 o más átomos diferentes. Otra de las clasificaciones, y esto tiene que ver más con el tema de biología que se conoce como biomoléculas, esta es una segunda clasificación, es contar con la proporción de carbono o no carbono dentro de la estructura principal. Cuando algo no tiene carbono, digamos que inorgánicas, estas moléculas o estas sustancias se van a conocer como sustancias inorgánicas que no tienen carbono dentro de su estructura principal. Y aquí es donde yo dije ácidos, hidrácidos, sales, oxisales, hidruros, óxidos, óxidos ácidos, óxidos básicos, o bueno, a lo mejor los quieres llamar óxidos metálicos y no metálicos. Estas sustancias inorgánicas son de ese tipo, pero también están todas las moléculas orgánicas que están formadas a partir de la
estructura principal del carbono. Entonces las orgánicas siempre van a tener carbono. Y ahí entran todas las biomoléculas, lo que ya habíamos, o bueno, lo que se puede revisar en los temas de carbohidratos o azúcares, lípidos o grasas, proteínas y ácidos nucleicos. Todas estas sustancias o estos tipos de sustancias tienen carbono dentro de su estructura principal. Y de aquí es donde sale algo que normalmente en las clases de biología o de química van a elaborar. Lo de los carbohidratos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En algunos casos llegan a tener fósforo. Las proteínas tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen nitrógeno, pueden tener azufre. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. Y a partir de estas dichosas letritas es lo que normalmente en muchas escuelas, en muchos lugares, les comentan como los compuestos orgánicos que forman a los seres vivos, que son los dichosos chones o chomps. Pero esto es cosa diferente. Entonces, nada más para retomar. Sustancia química es una materia de composición definida. Un átomo es algo sencillo que es la parte más pequeña de la materia que ya no puedo dividir. Una molécula es aquella formada por dos o más átomos, ese conjunto de dos o más átomos, y pues las diferentes clasificaciones de las sustancias. Espero que con esto te quede clara esta parte de información, porque en los siguientes videos de química voy a estar mencionando mucho esto de los átomos y de las moléculas para las diferentes propiedades de los compuestos químicos.